Bueno, lo que vamos a ver en este video es las formas de tratamiento, ¿sí? Que tenemos formal e informal. Esto lo tienen en la página 3, tienen el cuadrito con pronombres personales, tenían para completar ahí, los tienen en español y completaban al lado en portugués. Más allá de los pronombres personales, me interesa que sepan utilizar lo que decía recién, esto del tratamiento formal e informal, que es muy importante y sobre todo en Brasil se marca muchísimo la diferencia. Es como una falta de respeto enorme tratar a alguien de você si no corresponde, tratar a alguien de manera informal cuando no corresponde. Nosotros dijimos que la segunda persona en portugués, al igual que en español, es tú. Lo que pasa es que en Brasil el pronombre tú no se usa mucho, o sea, se usa muy poco en algunas regiones. Entonces nosotros acá en este curso no lo vamos a utilizar para nada. Yo solamente se los cuento, les cuento que existe, porque lo tienen que saber, porque es importante por si lo ven en un texto, si lo escuchan en algún lugar, pero no lo vamos a usar. De la misma forma que nosotros, argentinos, no tratamos a alguien de tú. ¿Cómo lo tratamos? Lo tratamos de vos, ¿sí? Entonces, en portugués, la manera informal de tratar a alguien va a ser você, que va a ser el equivalente a vos, ¿sí? Eso lo voy a usar para amigos, para familiares, para personas que tengo confianza. O para personas que quizás tendrían que tratar de manera formal, pero me habilitan, como en español me dirían, no, tuteame, tratame de vos, no pasa nada. Bueno, puede ser que en portugués me digan, me trache yo você, entonces lo puedo tratar de você y no va a pasar nada. Ahora, si no es el caso, si lo tengo que tratar de manera formal, lo que voy a usar es la estructura u señor para hombre y a señora para mujer, ¿sí? Señora sería el equivalente a usted, ¿ok? Lo que pasa, lo que trae muchas veces confusión, es que cuando nosotros en español armamos una frase, a veces no agregamos el vos o el usted, porque se sobreentiende por el texto, por el verbo, por la conjugación verbal, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo ¿cómo estás? Y si digo ¿cómo está? No necesito agregar el ¿cómo estás vos? O ¿cómo está usted? Para diferenciarlo. Ya el estar, el verbo estar, se conjuga distinto. En un caso dije estás, en vos, y en el otro dije ¿cómo está? Entonces ahí ya se entiende que a uno le estoy tratando de vos y al otro le estoy tratando de usted, ¿sí? En portugués no sucede esto. En portugués el verbo va a ser igual para las dos formas de tratamiento. Entonces, ¿qué implica esto? Que siempre voy a tener que acompañar el verbo con el pronombre de tratamiento. Voy a tener que decir cómo está você, cómo está u señor, cómo está señora. No puedo decir simplemente cómo está, porque cómo está quién, ¿sí? ¿En qué tratamiento estoy? No, tengo que agregarlo. Entonces, cada vez que me refiera a alguien de manera formal, voy a tener que decir o señor sabe esto, o señor quer tal cosa, y así con cualquier verbo y en cualquier estructura, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de nombrar a alguien, yo quiero llamar la atención de alguien, estoy hablando, no sé, bueno, estoy en una oficina, imagínense, y pasa mi jefe. Yo no lo llamo, le digo, che, es mi jefe, tengo cualquier persona con la que yo tenga que hablar y que sea tratamiento formal. Necesito captar la atención de esa persona, no es que estoy sentada ya charlando con esa persona. Entonces, ¿cómo le digo? La forma va a ser seu, si es hombre, y dona, si es mujer, ¿sí? Ese seu y ese dona o van a acompañar el apellido de la persona o van a acompañar el nombre. No van solos. Si no digo dona, tipo doña, no. Eso no va. Doña no existe y don no existe y tampoco se usan solos. O digo, Dona María, Seu Carlos, no sé, Seu González, ¿sí? Tengo que acompañarlo con el nombre o con el apellido de la persona. Una vez que capturé su atención, que lo llamé, ahí arrancó. Seu Carlos, o señor sabe si llegó, no sé, o pedido, ¿ok? Ahí la traducción sería, señor Carlos, ¿usted sabe si llegó el pedido, ¿Se entiende? Entonces, una cosa es seu y dona, que los uso para acompañar el nombre o el apellido de la persona cuando arranco una conversación, y después cuando sigo la conversación, lo que sería el usted, lo voy a usar como un señor a señora. La diferencia, lo que les decía antes, es
que en español yo no estoy todo el tiempo en una oración diciendo usted, 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 usted. Acá sí voy a tener que estar un señor, una señora, señora, señora. ¿Sí? Puede pasar que haya conversaciones en las que, por diferencia de cargo, de rango, de situación, uno trate al otro de usted y el otro me trate de vosé. ¿Sí? Puede suceder cuando hablo con una persona mayor y soy una persona joven, cuando la otra persona tiene un cargo superior al mío, en un puesto de trabajo o en cualquier situación de la vida. En Brasil se da mucho con lo que son distintos rangos de la policía, bueno, jueces ni hablar. Entonces, bueno, y obviamente con personas que no conocemos es sumamente importante mantener el tratamiento formal, ¿sí? No es como acá que yo voy por la calle y veo a un señor que es más grande que yo y le puedo decir, disculpame, ¿sabés dónde queda la calle tanto? No uso esa forma, ¿sí? Un señor sabe, disculpe, un señor sabe. En ese caso no le voy a decir ni seu ni dona porque no sé el nombre, ¿sí? No lo usaría en ese caso. Pero bueno, esto sería lo que es forma de tratamiento formal e informal, ¿ok? Bueno, otra cosa que les quería explicar, que está en la página 5, es lo que es presentación personal, ¿sí? Cuando digo mis datos personales. Si fuese una ficha, yo completo los datos personales y listo, sé qué significa cada cosa y ya está. Pero si yo me tengo que presentar, sea de manera escrita u oral, tengo ciertas estructuras, que en realidad después, o sea, esto cuando lo vimos, en el momento en que lo vimos, recién arrancábamos, y no habíamos visto todavía verbos, pronombres posesivos, pero ahora que ya los vimos, es como que tiene un poco más sentido la estructura, que en sí lo que uso es pronombres posesivos y verbos para dar mis datos personales, de la misma forma que lo haría en español. Entonces, lo primero que tenía nomi, sobrenomi. Acuérdense, sobrenomi significa apellido y apellido significa sobrenombre o apodo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, eu sou Joana Bardi, eu me chamo Joana, meu sobrenome é Bardi, ¿sí? Meu nome é Joana, meu sobrenome é Bardi, meu apelido é Joa, ¿sí? Me chamam de, lo uso para cuando voy a indicar mi apodo también, además de mi apellido podría decir me llaman G, y ahí lo importante es el G no puede faltar, o sea, cuando yo digo mi nombre, no digo me llamo G, yo me llamo Joana, pero cuando digo cómo me llaman, ahí sí tengo que agregar el DS, ¿ok? Ese D que tienen ahí. Idade, puedo usar las estructuras, tengo 30 años, estoy con 30 años. Y para decir cuándo cumplo años, uso la estructura fazer anos. Entonces digo, eu faço anos no dia. Cuidado con esto. Primera cosa, este verbo faço es el verbo hacer. Entonces no digo cumplo, no existe nada de eso. Es fazer anos. Eu faço anos, ele faz anos. Es un verbo irregular, lo tienen al final del cuadernillo. Entonces se aprende la conjugación y listo. Después, para indicar el día, o digo no dia, o digo eu faço anos en. No digo faço anos el 10 de marzo, ¿sí? Digo o, que sería el artículo, no. O digo no dia, o digo faço anos en 10 de marzo, ¿tá? Las dos formas pueden usar, pero no el artículo definido, o. Estado civil, ¿qué me importa el estado civil? Más allá del vocabulario que tienen acá. Cuando yo indico estado civil, lo hago con el verbo ser, que es el que indica permanencia. Entonces yo digo, sou casado, sou solteiro, sou divorciado, nunca estou. No estou casado, no estou solteiro, no existe eso. Es sou casado, sou solteiro y demás, ¿sí? Estoy enamorado con sería estar de novio. Profesión también se dice con el verbo ser, sou, y lo que sea, sou estudante. O puedo decir trabalho em, sou estudante de despachante e aduaneiro, ou da carreira de despacho aduaneiro, mas trabalho, não sei, numa loja de roupas, ¿sí? Por exemplo, en una tienda de ropas. Lugar de origen, eu sou de, ahí es donde yo nací, por eso es de origen, eu nací en, y residencia, eu moro en, yo vivo en. No usamos para indicar residencia ni para indicar con quién vivimos el verbo viver. Existe, pero no se usa para eso. Entonces, en ese caso tengo que decir eu moro en Lomas, eu moro con mi familia, ¿sí?
Después tienen, bueno, barrio, ciudad, país. Y me enderezue. Enderezu, recuerden que es la dirección, ¿ok? Con respecto a eso, no hay mucho más. Lo que sí quería, yo en otro video les expliqué el presente del indicativo, pero lo que no expliqué en ese video, que lo expliqué en clase, lo explico siempre, es el caso de las palabras como por ejemplo los verbos como coñecer, que se acuerdan que va con C, y como dijimos, la conjugación de los verbos, si no vieron el video de los verbos regulares y no se acuerdan cómo es, vayan, vean ese video primero, después vienen a ver este, porque si no, no van a entender de qué estoy hablando. Cuando yo tengo un verbo terminado en er, dijimos que paso en la primera persona, ese er pasa para o, y el resto de la raíz queda igual. Entonces, si yo el resto de la raíz la mantengo igual y le agrego o en vez de er, en vez de decir coñecer, va a decir coñeco. Y como tiene que sonar igual, no puede decir coñeco porque es coñecer, no es coñequer. Lo que voy a hacer en ese caso es agregarle la patita y convertir esa C en una C cedilla. Pero solo en la primera persona, es decir, solo en eu. Eu coñezu. ¿Por qué? Porque después las letras que vienen, en vez de o, van a ser e. Eli coñeci, nos coñecemos, elis coñecen. ¿Sí? Y la la C cedilla, la C con la patita, nunca va seguida ni de e ni de i. En principio eso. Y en segundo lugar, no lo necesito, porque ya si yo la dejo como C normal, no va a decir coñeque, va a decir coñece. Entonces ya no necesito esa función. Esa función solamente la necesito en la primera persona, en eu, ¿sí? Entonces para eu, en esas palabras que terminan en ser con C, en esos verbos, voy a modificar esa C en la primera persona a una C cedilla. Les puede pasar no solamente con el verbo coñecer, sino también con verbos como por ejemplo esquecer, ¿sí? Permanecer, y hay otros, ¿ok? Bueno, otra cosa que vimos en la página 7 es, habíamos visto los artículos y vimos que existen palabras que cambian de género del español al portugués, ¿sí? O viceversa. Esto quiere decir, digamos, cuando yo tengo un sustantivo, el sustantivo tiene un género, o es femenino o es masculino. Bueno, existen algunas palabras, algunos de estos sustantivos, que en español son masculinos y en portugués son femeninos, o al revés. Esas palabras son las que tienen esa actividad en el punto 2 de la página 7 y siguen en la página 8. Y en esa actividad las tienen resaltadas en negrita, ¿sí? Entonces, ahí donde decía a viagem, a ponche, o sangue. La idea era que ustedes completaran, entonces fíjense si tienen bien el género de esas palabras, pero es muy sencillo porque piensen en el género que tienen en español esas palabras y en portugués es el contrario. Esas palabras nada más. No es que existan solamente esas, pero en este punto me interesa que aprendan esas porque no les voy a tomar otras. Lo que sí les puedo tomar es que habíamos visto existía una regla que me decía que todas las palabras en portugués terminadas en gem, G-E-M, son femeninas siempre. Entonces, puede que les tome una palabra que no esté ahí, pero termina en gem. Si yo ya tengo la regla y sé que todas las palabras que terminan en gem son femeninas, aunque no la haya visto, ya sé, porque sigo la regla, ¿sí? Ya tengo que pensar en que termina en gem, es femenina. No importa lo que signifique en español, no importa lo que signifique. Gem es femenina, ¿ok? Y por último, y no menos importante, tenemos los pronombres posesivos que están en la página 11. Los pronombres posesivos sirven para lo mismo que en español, es decir, indican posesión de algún objeto, ¿sí? O de alguna cosa, de algún vínculo. Ustedes ahí en el cuadrito tienen los pronombres en español y en portugués. Y a qué persona se corresponde cada uno. Los pronombres van a concordar siempre con una persona en cuanto a poseedor. Es decir, según quién posee el objeto, van a concordar con ese sujeto. Por ejemplo, si yo digo que es algo que me pertenece a mí, primera persona, eu, bueno, voy a tener ahí determinados posesivos que puedo usar. No van a ser los mismos si yo quiero decir que le pertenecen a otra persona, a você, a Eli, a ella, ¿sí? Ahí voy a cambiar el posesivo, que es lo que tienen ahí armadito en los distintos
renglones del cuadrito. Ahora, lo importante de los posesivos en portugués es que tienen género y número, es decir, que tienen femenino y masculino, plural y singular. Pero ese femenino, masculino, plural y singular no depende del poseedor, no depende de la persona que posee. Si yo estoy hablando de mi lápiz, no es que voy a decir, tienen acá, meu miña. No digo miña porque yo soy mujer. Voy a decir meu porque el lápiz, que es el objeto poseído, es masculino. A mí me interesa qué género tiene el objeto poseído. ¿Qué género y qué número? Si yo, en vez de decir, digo, el libro, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, es meu libro, ¿sí? Seu libro, teu libro, nosso libro, siempre en masculino, no importa qué sea yo. Importa qué es el objeto poseído. El objeto poseído, libro, ¿es masculino? Listo. Ahora, si en vez de libro digo libros, que es plural, bueno, meus libros, porque es plural, seus libros, nossos libros, ahí voy a tener que agregarle el plural al pronombre posesivo. Si es femenino, voy a usar miña. Piensen esto cuando hablamos de familia. Yo digo miña familia, miña mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, ¿sí? Miña tía, meu tio. Entonces cambio, no voy a usar lo mismo, ¿sí? Entonces acá, ojo, y tengan cuidado, conecten esto también con lo que hablábamos antes de las palabras que cambian de género, ¿sí? Porque si yo estoy diciendo, quiero decir, mi color preferido es el verde, y dijimos que color, es una de las palabras que cambia de género, es decir, en español es el color, es masculino, pero en portugués es femenino, yo no voy a decir meu cor, voy a decir minha cor preferida es verde, ¿sí? Entonces cuidado con eso porque ahí es donde tienen que integrar esos contenidos, ¿ok? Lo que sí va a suceder entre los pronombres posesivos tienen delis, dela o delis, delas, que es el equivalente a de él, de ella, de ellos, de ellas. En ese caso, los pronombres, esos dos pronombres, del y dela, sí van a seguir al sujeto que posee, ¿sí? Porque yo estoy diciendo, esto es de él, esto es de ella. Entonces no va a tener sentido si yo digo, es algo que le pertenece a María y es un libro, y yo digo, este libro es de la María. No, es de la. No diría ni de él ni nada raro. Lo que sí importa ahí es el orden en que armamos la oración. ¿Qué quiero decir? Que el sustantivo va a tener que ir antes. Un libro deli y el pronombre después. No puedo decir lo que les decía recién. No puedo decir udeli, libro, o sea, si yo lo traduzco sería el de el libro es... No. El libro de él o el libro de ella, ¿sí? Libro, que es el sustantivo, tiene que ir antes de este pronombre posesivo. En este caso en particular con del y dela. En el resto de los posesivos puede ir antes o después, no pasa nada. Entonces, lo importante es que la mayoría de los posesivos, menos del y dela, meu, miña, teu, tua, seu, sua, nosso, nosa, van a seguir al objeto poseído, el género y el número del objeto poseído, el sustantivo. Del y dela siguen al género de la persona, ¿sí? De la persona que posee. Y del y dela siempre van después del sustantivo, y en el primero el sustantivo, después del y dela. El resto de los pronombres posesivos van en cualquier orden, ¿sí? Con respecto a esto y también a las contracciones que vemos después, recuerden que es importante lo que dice abajo, todo esto está en la página 11. Esto que decía de que antes de un pronombre posesivo puede usar o no un artículo definido, ¿sí? Entonces yo puedo decir u meu nome, en vez de decir meu nome, u meu nome. No es obligatorio, no es que lo tienen que usar sí o sí. Es lo más común en Brasil, pero sí es importante a la hora de armar las contracciones y de entender esta estructura cuando tenemos un texto en el que está presente esto, ¿sí? Pero bueno, en ese caso cualquiera de las dos formas, habíamos visto cualquiera de las dos formas, estaría bien. Es decir, que use el artículo definido antes del pronombre posesivo o no, ¿sí? En cualquiera de esos casos estaría bien. Bueno, en fin, si tienen alguna duda me escriben y lo charlamos.